Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y a todas. Les habla Reinaldo Mesa y voy a ser su profesor en acompasamiento y facilitación del taller Estrategias para la Enseñanza Efectiva. El día de hoy vamos a iniciar con nuestro primer módulo y es un módulo que está cargado de algunos conocimientos que seguro ustedes ya han manejado en el pasado, pero que en la praxis docente nos vamos envolviendo tanto en el día a día que probablemente empezamos a dejar de utilizar esos criterios como parte de la dinámica y la praxis docente. En esta oportunidad vamos a iniciar nuestro taller con un módulo que es introductorio, un módulo que tiene como propósito el que todos unifiquemos los criterios, que englobemos un mismo idioma, un mismo lenguaje educativo con relación a las estrategias de aprendizaje. Como bien, vamos a invitarles a iniciar la visualización de la lámina que va a estar con nosotros, va a estar a lo largo del proceso y que bueno, que yo creo que es una buena oportunidad para que podamos entonces iniciar el protocolo de formación. Acá entonces iniciamos con el taller Estrategias para la Enseñanza Efectiva bajo el eslogan Potenciando las destrezas facilitativas para el aprendizaje. Como todos sabemos, los profesionales en educación estamos comprometidos con generar ese clima de confianza pertinente para que logremos potenciar y proyectar en ese estudiante todos y cada una de sus habilidades cognitivas. Pero bien, para lograr eso es importante estar bien introducidos en lo que es la experiencia de enseñanza y aprendizaje. Vamos a reflexionar sobre todo en algunos de los criterios que todos como docentes debemos garantizar en el proceso de formación, ya sea de educación inicial, de primaria, a nivel de bachillerato o secundaria, e inclusive a nivel universitario, dado que la didáctica es un proceso que se aplica tanto en pedagogía como en andragogía. Entonces, se hace pertinente que podamos entonces reflexionar acerca de este proceso y la experiencia misma de la enseñanza y el aprendizaje. Te invito a observar la próxima imagen que te voy a colocar acá en esta presentación y quiero que selecciones una de estas palabras que van a aparecer acá. Vamos a darte unos segundos. Observa todas estas palabras. Hay palabras que son grandes, varían en colores y formas. Selecciona una al azar. ¿Listo? Ya la seleccionaste, de seguro. Muy bien. Quiero que te quedes con esa palabra. Quédate con esa palabra y a lo largo de este proceso de formación quiero que estés meditando sobre esa palabra en tu proceso de formación. Quiero que a lo largo de todo este proceso estés con una mente reflexiva sobre estos diferentes aspectos que vamos a recordar, que vamos a tocar a lo largo de este encuentro, y no dejes a un lado esta palabra que tomaste, para que esta palabra sea el regente cognitivo, el anclaje que va a estar contigo a lo largo del proceso de aprendizaje. Continuamente esa información que llega, la anclas con esta palabra que acabas de seleccionar y vas siguiendo acompañándonos durante todo este proceso. Estoy seguro que te va a gustar. ¿Cuál es el contenido que vamos a tener en nuestro primer módulo? El contenido está consolidado de la siguiente manera. Primero vamos a ver una concepción de aprendizaje. Luego vamos a repasar sobre aquellos paradigmas socioantropológicos que han regido la educación en los últimos 100 años. Vamos a conocer el aprendizaje significativo, su concepción, características y los factores que intervienen en el aprendizaje. Seguidamente, las fases didácticas, el inicio, desarrollo y cierre. Ahora sí, acompáñame a recordar algunas de las concepciones de aprendizaje. Vemos esta concepción como la concepción central. Campbell y Beltrán, Campbell, realmente citado por Beltrán en 1984, plasmó este concepto que de verdad quiero resaltar el día de hoy. Dice que el aprendizaje es un cambio más o menos permanente de conducta que se produce como resultado de la práctica. Acompáñame a analizar este concepto. El concepto de Campbell y planteado por Beltrán
tiene algunos elementos que vamos a distinguir. El primero es un cambio. El cambio es un proceso que se va a dar a lo largo de todo el aprendizaje. Partiendo de este cambio, lo primero que se va a ver afectado por ese cambio es la conducta. Recordemos que desde el aprendizaje es un constructo que es tanto de la didáctica como de la psicología. Pero desde la corriente de la psicología, el proceso de aprendizaje es un proceso esencialmente cognitivo. Algunos cognitivistas defienden el criterio de que la conducta se divide por dos elementos fundamentales. La voluntad, que viene a ser ese impulso interno que de alguna u otra manera preoperacionaliza la conducta, y luego la conducta como tal, que son los rasgos observables que el organismo ejecuta a lo largo del proceso. Por ejemplo, yo quiero en este momento mover mis manos. Esa es mi voluntad. No es hasta que yo lo vea que yo pueda movilizar mis manos, que tú puedas ser testigo y percibir el movimiento de mis manos, cuando podemos hablar de la conducta ya operativa. Entonces, la conducta preoperativa ocurre aquí antes de que fluya en el exterior. El cambio del aprendizaje inicia tanto en el espacio de la voluntad y se tecnifica u operacionaliza en la conducta. Entonces, bien interesante reconocer el cambio con relación a la conducta. Ahora, este cambio también tiene una incidencia en función a la práctica. Es decir, cuando usted y yo practicamos algún conocimiento, alguna noción, de alguna u otra manera vamos a ir reforzando los diferentes aspectos y el cambio se va haciendo parte de nosotros. Entonces, hay un cambio de conducta, pero cuando esa conducta se pone en práctica, en la cotidianidad, entonces ese aprendizaje empieza a afianzarse aún más. Y finalmente, el cambio con relación al tiempo nos plantea Campbell a través de Beltrán, que de alguna u otra manera este cambio es más o menos duradero en el tiempo. Entonces, el aprendizaje que nosotros vayamos a administrar con nuestros estudiantes debe apuntar a un proceso conductual, a un proceso de práctica y a un proceso que dure en el tiempo. Es decir, aprendizaje con impacto, aprendizaje que tenga respuestas a futuro. Y es importante entonces que todos nuestros aprendizajes sean validados continuamente para que en la siguiente clase, con el siguiente tema, nosotros podamos retomar elementos de aprendizaje de procesos anteriores y así consolidar y construir un pensamiento bien amplio de un aprendizaje integral. ¿Cuáles son los paradigmas socioantropológicos que han regido la praxis educativa en los últimos 100 años? De hecho, ¿en qué paradigma estás tú? ¿En qué paradigma estoy yo? La idea de reconocer estos paradigmas es que tú y yo podamos identificarnos a nosotros mismos dentro de alguno de ellos. Espero que podamos percatarnos que quizás tenemos algunos elementos que no son tan actuales y que es importante llamarnos a la evolución. Te presento los 5 paradigmas más emblemáticos a lo largo del proceso de educación, la praxis educativa. Principios del siglo pasado, en 1900. Tenemos a un profesor. El profesor habla y el alumno oye. En este proceso de educación es activo pero no dinámico. Quiere decir que el profesor es el único dotado del poder del conocimiento y observa a su estudiante como una tabla blanca o raza en la cual se va a plasmar ese conocimiento. Allí el docente se basa fundamentalmente en su capacidad dialéctica para poder dar a conocer el conocimiento. A duras penas podía apoyarse en alguna pizarra, pero esencialmente el estudiante solo tenía que escuchar. Así, en ese proceso era un proceso mucho más repetitivo. Por supuesto,
no había mucha creatividad que abordar, no había muchos procesos porque había muchas posturas primitivas en ese momento. Frente a este paradigma, es usted uno de esos docentes que llega al aula y es hablar y hablar y hablar y hablar, no deja intervenir al estudiante, no escucha las dudas del estudiante, sanciona cuando el estudiante de alguna u otra manera quiere hacer una intervención positiva. Entonces, querido amigo, usted está en 1900, en el paradigma donde el docente habla y el alumno solo escucha. 25 años después, el maestro explica y el estudiante entiende. En los albores de la psicología cognitivista se entendió y comprendió que el proceso de aprendizaje implica un proceso de entender. Allí el docente empieza a tomar en cuenta al estudiante, esta vez para exigir un feedback, para exigir una respuesta que permita medir el nivel de entendimiento que el estudiante haya tenido de lo que ya yo había explicado. En este punto se incorpora ya el pizarrón no como una alternativa, sino como un recurso obligatorio, y así como el pizarrón, los cuadernillos, las libretas de nota, donde el docente podía de alguna u otra manera garantizar que él podía explicar sistemáticamente el conocimiento y los estudiantes iban a entender la concatenación de dicha explicación. Hasta este punto pudiésemos jugar con un criterio de que el estudiante empieza a formar parte activa del proceso de aprendizaje. No así. El que solo se quede en una fase de entendimiento implicaba que era muy rígido el proceso de aprendizaje, donde no existían suficiente cantidad de dinámicas socializadoras que permitieran al estudiante implementar ese conocimiento que solo estaba obteniendo, que solo estaba almacenando, pero no era capaz de proyectarlo. El nivel de sanción por no poder seguir las estructuras rígidas era altísimo, por lo que la cantidad de deserción estudiantil era elevada por esta razón. Aquellos estudiantes cuyos estilos de aprendizaje, cuyas formas de aprender no encajaban en el modelo global, eran sencillamente desechables. Estimado compañero, si usted es uno de esos docentes en los que prepara tremendas clases y elaboradamente aplica diferentes recursos y usted se desahoga con unas excelentes estrategias explicativas y que su rigor solo llega hasta el momento de medir ese aprendizaje en el estudiante a través de un examen, a través de una prueba escrita, a través de que expongan y digan lo mismo que usted dijo, entonces, querido amigo, usted está en el paradigma de 1925. Usted es el maestro que explica y el estudiante solo se debe comprender, atacar en entender lo que tú estás explicando. Entonces, te invito a reflexionar un poco acerca de eso. 25 años después, 1950, el docente demuestra y el discente experimenta. Venimos de hablar de un profesor que era dueño de la luz, el alumno, la persona que estaba en tinieblas, un maestro que es dueño del conocimiento y el estudiante que le toca repasar ese conocimiento, caminar sobre las huellas de ese maestro. Aquí tenemos a un docente que está capacitado para demostrar a través de actividades prácticas, a través de actividades sociales, a través de inclusive actividades de campo, el conocimiento. Es decir, el conocimiento no podía quedarse en el abstracto, sino que empieza a incluir una serie de herramientas pragmáticas en las que el estudiante se convierte en un discente, es decir, la persona que es capaz de traducir, de entender y ahora en este caso comprender la demostración del docente. Es decir, es quien replica. El discente replica con un nivel de autonomía la praxis cognitiva o cognoscitiva, el conocimiento que el docente le está otorgando. Es allí donde tenemos a un discente que experimenta. Surge el boom de los laboratorios, surge el boom mundial del proceso de instrucción más que de formación.
Allí el elemento fundamental es este que acabo de decir, la instrucción. Entonces, el demostrar al estudiante el paso a paso para construir una experiencia tras la aplicación de un conocimiento teórico. ¿Recuerdan la estructura básica y elemental de la formación en las ciencias sociales en educación? Cuando vimos física, química, o inclusive cuando vimos materias asociadas con lógicas numéricas. Los profesores trabajaban en laboratorios donde nosotros podíamos poner en práctica de manera sistematizada a través de una guía de laboratorio cada uno de los procesos. Ese modelo, querido amigo, está en 1950. No que por haya nacido en 1950 no tenga razón de ser ahora, pero querido compañero, si usted se está quedando únicamente en el proceso de demostrar y que el estudiante experimente y no hay más, entonces, estimado colega, usted está en 1950. Usted es el profesor que demuestra, el docente que demuestra, y su estudiante es un discente que experimenta. 1975. El educador construye y el educando aprende. En este proceso inician los albores del constructivismo. En este proceso el docente es un constructor del conocimiento, es un arquitecto en el que ya con una dotación de conocimientos ya elaborados acerca del proceso cognitivo que el estudiante utiliza, este entonces prepara toda una serie de herramientas para que se puedan canalizar y organizar a fin de poder consolidar los diferentes aspectos asociados al aprendizaje. El educador construye porque empieza a establecer todos los recursos y se los da al estudiante, y el aprendizaje del estudiante consistía en montarse en la construcción del saber. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el estudiante empezaba a tener realmente protagonismo a través de la filosofía de 1975. El estudiante empieza a formar parte del proceso de construcción del conocimiento. Y es allí donde empieza el proceso de modernización del proceso educativo. Sin embargo, ¿qué falta? ¿Cuál es el nivel? ¿Por qué el estudiante siempre tenía que estar a la mano de ese profesor? ¿Por qué no se desarrollaba un nivel de autonomía? ¿Por qué era imposible que el estudiante pudiese consolidarse como un ser autónomo en su proceso de aprendizaje? El caso de 1975 es el que vemos aún hoy, cuando tu estudiante estudia en el salón de clase, pero cuando se va a su casa, no. Cuando pareciera que por mucho que tú y yo nos esforcemos, el estudiante como que no da, como que no se da a sí mismo, no se compromete. Y te voy a explicar por qué. Porque mientras tú seas el constructor y el estudiante sea el aprendiz, entonces el estudiante no es el protagonista real, es un actor educativo, pero no el protagonista como tal del aprendizaje. Y sí, filosóficamente en el posmodernismo hablamos que tú y yo como docentes también aprendemos de ellos que son los estudiantes. Pero ¿quién aprende? ¿Realmente el estudiante está siendo dueño y señor, artífice de su aprendizaje? No, porque en la figura de 1975, donde tú y yo somos constructores del conocimiento y el estudiante aprende a construirlo a través de nuestro modelaje, el estudiante depende exacerbadamente de ti y de mí. En el nuevo siglo, en el 2000, se da lugar a una de las últimas tendencias socioantropológicas de la educación. Esto es el docente que facilita, porque ya no es docente, ahora es un mediador. Y el estudiante ya no es un estudiante, ahora es un líder. Y este líder transforma. ¿Y cómo es eso que el líder transforma? ¿Cómo es eso que ya yo no soy docente, ahora soy mediador? ¿Y mi título? Bien, mi título también es licenciado en educación y soy educador. Pero significa que mi docencia, mi condición de profesor, mi condición de maestro y de educador evolucionan. No a ser yo el protagonista del salón de clase, sino que soy capaz de convertirme y trasladarme en el punto medio entre el conocimiento y el sujeto a aprender, que es el estudiante. Y al estar yo en el medio, soy capaz entonces de elaborar puentes
efectivos en los que se conecten estos dos elementos del aprendizaje. Debo aprender a empoderar a mi estudiante, que mi estudiante de alguna manera eleve su nivel de potencial, eleve su nivel de conciencia y eleve sobre todo el nivel de compromiso con respecto a su proceso de aprendizaje. Y eso no lo pueden hacer si yo no soy capaz de potenciar su liderazgo. Además de potenciar un liderazgo, no es que ellos salgan a mandar o a dirigir personas, sino que empiecen a tener autoliderazgo, liderarse a sí mismo. Y eso implica alcanzar niveles de madurez cognitiva y cognoscitiva. La madurez cognitiva es el nivel de conocimiento que le voy a dotar y la madurez cognoscitiva son las herramientas que le voy a dar para que él sea, escúchame bien, autogestor del aprendizaje. Así el docente, a través de este nuevo paradigma, es capaz de mediar ante el líder sobre las herramientas y los conocimientos que él necesita para transformar, modificar, transmutar el nivel de conciencia que tiene de sí mismo, el nivel de conciencia que tiene sobre su entorno, el nivel de oportunidades que puede alcanzar y por sobre todo transformar su propia visión de sí mismo y de su proyecto de vida. La visión de la sociedad es el momento de poder educar a estudiantes que no solo sean repetidores, que no solo sean oidores, que no solo sean experimentadores o que no solamente entiendan y construyan el conocimiento que yo les estoy trayendo. ¿Por qué no empezar a empoderarlos desde un punto de vista racional de que ellos son los verdaderos responsables de su proceso de aprendizaje? Son ellos los que pueden alcanzar y desarrollar al máximo su potencial. El docente entonces puede fomentar eso y quiero invitarte a través de este curso a continuar profundizando acerca de este proceso. Seguro estoy que en este momento ya tú has deducido, porque tú eres muy inteligente, que el enfoque o el paradigma socioantropológico sobre el cual estoy sustentando este proceso de formación es este del nuevo siglo, del docente mediador y el estudiante, que es un líder transformador. Acompáñame a seguir profundizando nuestro conocimiento y en esta oportunidad hablaremos de un tema que es muy conocido, casi trillado, pero quizás no hemos reflexionado atinadamente aquellos aspectos que necesitamos para poder de alguna u otra manera sacar el mejor provecho de este proceso. El aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es producto de diferentes autores, pero sin duda alguna uno que se atribuye como el padre de este proceso es David Ausubel. Citado en el 2002, David Ausubel plantea que el aprendizaje significativo es el producto significativo de un proceso psicológico cognitivo donde se desarrolla el conocer, que produce la interacción entre unas ideas lógicamente significativas, y a esto se refiere a la cultura, es decir, el sentido común. Todos sabemos que el blanco es blanco. Las ideas de fondo, que son las de anclaje, por ejemplo, ¿para qué sirve el fondo, el color blanco? ¿Cómo se utiliza el color blanco en mi experiencia de vida? ¿Qué representa ese color blanco? Eso se convierte en el anclaje. Estos son pertinentes en la estructura cognitiva o en decir la estructura del conocimiento que va a entrar. Ese conocimiento es propio de la persona que aprende. Estamos hablando de quién, de nuestro alumno, de nuestro estudiante, recordemos, de nuestro líder. Allí ese líder o ese estudiante, ese aprendiz, está de alguna manera basado en una actitud mental que le permite relacionar el aprendizaje significativo, la adquisición y la retención del conocimiento. Es decir, no es significativo si yo solamente estoy recibiendo información y la retengo y la puedo usar para un examen. No. Es significativo cuando yo puedo darle valor global a ese conocimiento, cuando yo puedo encontrarle sentido en mi vida real. Siendo esto el aprendizaje significativo, vamos entonces a distinguir algunos aspectos de este autor, pero de la mano de Liliana Sanjurjo y María Vera, quienes en el 2001 plantean que el aprendizaje significativo
hace referencia a aquel que se produce a través de las relaciones sustanciales y no arbitrarias. Significa que no podemos obligar a nuestros estudiantes a tener un aprendizaje significativo. Antes bien, debemos aprender a estimularlos, a motivarlos a que ellos participen de ese proceso. Las autoras también plantean que cuando un sujeto aprende, integra un nuevo conocimiento a su estructura cognitiva, es decir, a los conocimientos preconcebidos, estableciendo relaciones necesarias con sus conocimientos previos. Es decir, es como cuando tú y yo conocemos a una persona en la calle y te dicen, me llamo Liliana. Ah, Liliana, como mi mejor amiga de la infancia, y allá hay una conexión. Hubo una Liliana en tu pasado que se conecta con esta Liliana, tú enlazas y este nuevo conocimiento entra a ti con el mínimo de probabilidades de que se olvide y con un máximo de probabilidades de que la pueda poner en práctica en el futuro. Finalmente, ellas también establecen que el aprendizaje requiere significación. Si no tiene significado, si para mí no significa nada, para mí no me interesa lo que estoy aprendiendo, entonces definitivamente, sencilla y llanamente lo tengo y lo suelto. No me quedo con eso. Entonces, por eso es importante elevar el estatus de significación sobre el tema que vamos a cursar. Continuamos con elementos del aprendizaje significativo y a manera de conclusión quiero compartir contigo lo siguiente. El aprendizaje significativo se produce cuando las ideas complejas e información se combinan en la experiencia y el conocimiento previo para formar un entendimiento que son de carácter personal y único. El estudiante comprende la relación de lo que aprende con otros conocimientos. Desde este punto de vista, quiero resaltar el hecho de que todas nuestras ideas, toda la información que nosotros tenemos, como ya lo hemos dicho, se van a combinar con experiencias previas, pero además, ese es un proceso que pasa de manera única e irrepetible en cada uno de los estudiantes. Por ejemplo, en esta oportunidad, tú, querido amigo o amiga que me escuchas, estás aprendiendo de manera única e irrepetible. Ninguna otra persona de aquel lado de la cámara está aprendiendo exactamente igual que tú, porque tus procesos cognitivos están asociados a tus experiencias particulares previas, al significado que tú le otorgaste a cada una de esas experiencias y conocimientos previos. Y por eso tú en este momento le estás atribuyendo de un nivel de interés, de un nivel de significado a esta charla que estás recibiendo conmigo, a estas láminas que estás leyendo conmigo, y tú puedes de alguna u otra manera categorizarle de significado e internalizarlo. De lo contrario, no estamos teniendo un aprendizaje significativo. Ahora bien, ¿cuáles son las características de este tipo de aprendizaje? En primer lugar, es activo. Significa que ocurre a través de las interacciones de los compañeros y la manipulación del medio ambiente. El estudiante no puede estar sentado en su pupitre durante toda la clase. Es más, evita que pasen más de 20, 25 minutos el estudiante sin hacer nada en el pupitre. Es importante activarlo, que su sistema biológico, visual y auditivo se activen a través de la experiencia de aprendizaje. De lo contrario, no lograrás aprendizaje significativo. Constructivo. Esto es porque el estudiante y nosotros como docentes podemos reflexionar sobre nuestras actividades de aprendizaje y establecer un significado a ello, generando cambios. Significa que a través del aprendizaje significativo, tú puedes tomar una situación de la vida real y empezarla a transformar y a darle un nuevo sentido a través del conocimiento que están obteniendo los jóvenes. Si esto no se logra, también estás poniendo en riesgo el aprendizaje significativo. Por tercero, tiene que ser auténtico. Se produce cuando en un contexto relacionado, es relacionado con la vida real. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que para que nosotros tengamos un aprendizaje significativo, este debe ser auténtico y debe desarrollarse dentro de un contexto de la vida real. Es decir, darles ejemplos de la vida real donde ellos puedan ser testigos de lo que se está viviendo. Es auténtico porque el estudiante puede reconocerlo. Como cuando hablas del fósforo en química, cuando tú hablas del fósforo como un elemento químico, ¿dónde lo pueden conseguir? Mira, en los cerillos, cuando ellos encienden un cerillo, allí hay fósforo y hay una reacción química.
es auténtico si tú utilizas ese tipo de elementos que son accesibles a la experiencia de los jóvenes. Seguimos con las características, y otra característica es que es cooperativo. Ocurre a través del trabajo con otras personas que interactúan en una comunidad de aprendizaje. Esto según Graff y Gray en 2007. Los esposos Gray de alguna u otra manera establecen un elemento bien importante asociado a al cooperativismo educativo. Nosotros no podemos pretender que el estudiante se quede tranquilo. No, lo que pasa es que él es inquieto. Entonces aprende a administrar la inquietud de ese estudiante y aprende a utilizar ese potencial dentro de los criterios de cooperativismo. Cómo ese estudiante puede utilizar y canalizar esa energía que le sobra a favor de que se pueda orientar y alinear a los objetivos. Es importante que tú puedas fomentar el trabajo en grupo, las dinámicas grupales, pero no para jugar o entretener a los estudiantes, sino para introducir o contextualizar el aprendizaje. Si tú logras eso, entonces tú estás haciendo que el aprendizaje sea cooperativo. También hemos hablado en otras oportunidades acerca de la tutoría estudiantil o el asesoramiento académico. Entonces, utilicemos a los estudiantes como recursos vivos, recursos humanos dentro de su sistema educativo para que se pueda promover un aprendizaje cooperativo. Así se hace más significativo el aprendizaje y finalmente es intencional. Se produce cuando los estudiantes pueden identificar las metas de aprendizaje y son conscientes de su progreso hacia el logro de esos objetivos de forma activa. Ser intencionales no solamente es decirles, chicos, hoy vamos a hablar acerca de el aborto. Es el tema, le estás dando el tema. Pero ¿qué quieren saber ellos del aborto? ¿Cómo lo van a aprender a hacer? ¿Qué estrategias van a utilizar? Entonces, estamos hablando de un proceso en el que estás dotando de liderazgo. Trabaja un poco con esas expectativas del estudiante y oriéntala al logro del objetivo de tratar el tema del aborto. Y creo que se puede hacer grandes cosas cuando los estudiantes logran hacer contacto con su intencionalidad educativa. ¿Sabes qué? Esa es la gran diferencia entre un estudiante disperso, un estudiante disruptivo y el estudiante que tiene una buena intencionalidad. ¿Te has preocupado anteriormente por motivar la intencionalidad? Espero que sí, solo que ahora desde la perspectiva del aprendizaje significativo estoy seguro que vas a poder hacer mayor énfasis en ese proceso intencional. Entonces, para que sea el aprendizaje significativo debemos contemplar estos 5 características. Revisemos cuántas de estas características están plenamente consolidadas en mi praxis docente y si hay alguna que debe ser fortalecida, entonces te invito a hacernos saber tus necesidades y podemos diseñar algún otro encuentro para profundizar aún más la habilidad docente dentro del aprendizaje significativo. Seguimos entonces sobre los factores para estimular el aprendizaje. Los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje significativo son la inteligencia. La inteligencia es un potencial humano que nos permite poder aprender. Para aprender nuevas cosas hay que estar en condiciones de hacerlo. Se debe disponer de la capacidad cognitiva necesaria para ello. Estamos hablando de la atención, de los procesos cognitivos básicos como la observación, la descripción, el análisis, entre otros. Y de los conocimientos previos que son imprescindibles para construir sobre ellos nuevos aprendizajes. Entonces, la inteligencia de nuestros estudiantes no se mide con una máxima calificación, sino con la forma y la habilidad que los estudiantes tienen para poder adquirir nuevos conocimientos. Pero en el docente también se mide la inteligencia, querido amigo, en la forma en la que tú puedes disponer efectivamente tu potencial intelectual a favor de que todos y cada uno de tus estudiantes accesen a la información y accesen a la formación. Entonces la inteligencia es el potencial. Algunos autores dicen, como Gardner, que es la capacidad esencial de resolver y prevenir problemas. Entonces, aprovechemos ese potencial y tomémoslo en cuenta. Si usted tiene un estudiante que es muy disperso, que es muy inconstante,
y usted ha utilizado diferentes herramientas para estimularlo, yo creo que es una buena oportunidad de que tú llames a un orientador, a un psicopedagogo, y que ellos puedan de alguna u otra manera, a través de sus especialidades, hacer un diagnóstico. Psicólogos educativos también, que pueden hacer un diagnóstico sobre el potencial intelectual de los estudiantes. Si algún estudiante tiene alguna debilidad en su potencial intelectual, es el momento de indagar a través de los profesores o los profesionales expertos en adaptaciones curriculares para que tú puedas descubrir algunas estrategias que te puedan ayudar como docente a aproximarte, a adaptar tus procesos educativos a esos estudiantes que pueden tener un potencial disminuido o avanzado de inteligencia. Pero debemos buscar, bajo la responsabilidad docente, las alternativas para potenciar al máximo la inteligencia. El segundo factor, la experiencia. Es saber aprender. Cuando hablamos de experiencia es cuánto sabe el estudiante, cuánto ha aprendido el estudiante a aprender, cómo el estudiante ha venido desarrollando esta experiencia del aprendizaje, o simple y llanamente lo hemos tenido promoviendo y promoviendo de año en año, simple y llanamente repitiendo las cosas. Por eso, la calidad educativa en algunos estudiantes se pone en riesgo, porque como docentes no estamos contemplando la experiencia del saber aprender. Los nuevos aprendizajes se van construyendo a partir de los aprendizajes anteriores y requieren ciertos hábitos y la utilización de determinadas técnicas de estudio. A lo largo del taller, en el tercer módulo, nosotros vamos a ver algunas herramientas para poder educar a los estudiantes en algunas técnicas que les van a ayudar en diferentes áreas de conocimiento, y así estoy seguro que podemos entonces apuntalar este segundo factor, la experiencia. El tercer factor es la motivación. La motivación no es más que querer aprender. Es esa energía que me impulsa hacia un objetivo, y si el objetivo es aprender, entonces la motivación son esas ganas que tengo yo de aprender. ¿Qué quiero yo lograr cuando estoy en un proceso de aprendizaje? Para que una persona logre un determinado aprendizaje es necesario que se movilice y dirija hacia una dirección toda esa energía que tiene, para que las neuronas realicen sus nuevas conexiones entre ellas. ¿Recuerdan las conexiones entre el estudiante y lo que está aprendiendo? También las conexiones entre el aprendizaje previo y el nuevo conocimiento. Esa conexión se va a lograr si solo si el estudiante está plenamente motivado y su energía y su atención están enfocadas. ¿Qué haces para que se enfoque esa energía? ¿Cómo estás motivando al estudiante? Son algunos de los elementos que debemos reflexionar y poder enfocarnos para alcanzar grandes logros. Estoy seguro que a través de este taller vas a conocer algunos elementos que te van a permitir enfocar esa motivación. Hemos llegado al punto de analizar y reflexionar sobre las fases didácticas. Algunos docentes entran al salón de clase, al aula de clases, inmediatamente con el tema. No hay una indagación, no hay una introducción, no hay una evocación de los encuentros previos. No, entran directamente a dar la clase. Otra cosa, también hay algunos docentes que llegan evaluando, y la clase es toda una evaluación, y definitivamente no se está respetando los momentos. Las fases didácticas son inicio. El inicio es el momento en el que se rompe el hielo, se exploran los conocimientos previos, se induce el tema y se genera el clima propicio para el aprendizaje. Luego del inicio, el docente puede iniciar el desarrollo. El desarrollo se genera a través de las movilizaciones pertinentes para desencadenar las prácticas y actividades que darán sentido al aprendizaje. El estudiante, a través del desarrollo, descubre y construye su conocimiento con una dirección clara y precisa, porque en el inicio tú diste instrucciones de cómo hacer las cosas y validaste que esas instrucciones hayan sido bien obtenidas. El encierre. El docente
puede entonces haber declarado que desarrollándose todo el contenido, ahora el docente puede evidenciar el logro de esos objetivos o las competencias que se han desarrollado. Para ello dispone de un proceso de cierre lógico sobre qué aprendieron y cómo lo aprendieron. Eso también lo llamamos metacognición y más adelante lo vamos a ver. Pero también debe haber un cierre psicológico, donde vamos a determinar cómo el estudiante se sintió en el proceso de formación, si logró sentirse satisfecho con ese proceso y cómo poder canalizar los valores y los sentidos psicoafectivos en su proceso de construcción de conocimiento. He aquí, querido compañero, el inicio, desarrollo y cierre de una clase. Espero que en este momento tú hayas podido dilucidar y comprender algunos aspectos importantes. Sin embargo, continuemos en la profundización de estos elementos. En cuanto al desarrollo, es importante que se implementen actividades cuyos contenidos de aprendizaje estén relacionadas con el objetivo, con el potencial o con el tema esencial de la clase. Es muy cuidadoso el docente con esto, porque a veces aplicamos actividades que están desfasadas y lejos de orientar, desorientamos o distraemos a nuestros estudiantes. Es importante que se promuevan actividades de aprendizaje que potencien el desarrollo de habilidades cognitivas. Esto quiere decir que en nuestras actividades no es solamente que ellos puedan conocer. Yo te invito a que puedas profundizar esas habilidades cognitivas, que es observación, que es descripción, que es análisis, que es síntesis, que es toma de decisión, que son la creatividad. Entonces esas actividades deben potenciar todas estas habilidades cognitivas o algunas de ellas, según la pertinencia del tema que estés abordando. Luego es importante que ejecutes actividades que permitan aplicar conceptos trabajados en la clase. No hagas actividades en las que nada de eso tenga que ver con los conceptos que has trabajado. Para que tú puedas garantizar ese desarrollo efectivo, hay que estar concatenada, actividad con teorías. Formula preguntas como parte del recurso didáctico. Preguntas sobre el tema que permitirán que los estudiantes puedan fomentar su nivel de análisis y abstracción del conocimiento. Trabaja con los errores de los alumnos. Los errores no pueden ser una mera herramienta para ridiculizar, maltratar, limitar al estudiante, para hacerlo saber que se equivocó. Cuando un estudiante se equivoca, querido docente, usted debe utilizar ese error como parte del proceso didáctico e inclusive orientar al estudiante a procesar ese error como parte del recurso didáctico y no como un error, no como un defecto. Esto aliviará el impacto con la autoestima y la autoeficacia del estudiante. Cuando tú dejas al estudiante con el error, y el error es de conocimiento público del salón, entonces usted está atentando directamente contra la autoeficacia del estudiante. Seguimos con el desarrollo, y otro elemento es que hay que desarrollar actividades que permitan tomar el valor a los contenidos y procedimientos abordados. Los estudiantes tienen que valorar que realmente fueron importantes. Si los estudiantes no consideraron importantes tus estrategias didácticas, amigo, entonces no fueron efectivas. Y ahí la evaluación es para usted como docente. Entonces, para la próxima es importante que podamos seleccionar las estrategias de mejor manera, pero tranquilo, que tendremos un contenido más adelante con respecto a la selección de estrategias. Hay que incorporar las realidades noticiosas, los avances científicos y otros con el fin de contextualizar los contenidos tratados en la clase. Lleva ese conocimiento que parece abstracto, que está en un contenido programático, a la vida real, donde los estudiantes pueden enfocar e identificarlo. Eso elevará altísimamente el sentido de significado del contenido. Otro elemento importante que vamos a destacar para este proceso es que usted debe establecer relaciones entre el contenido o el tema de la clase y la vida cotidiana de sus alumnos. Ya eso es más o menos tratado cuando tú utilizas esa correlación entre los elementos noticiosos, los periódicos, la radio, la televisión, pero además en la vida cotidiana, en la casa, en el parque, en el mismo colegio, en la misma escuela, en el mismo liceo, la universidad. ¿Dónde puedo yo identificar
estos conocimientos. Usa diversidad de fuentes para abordar el conocimiento. No se quede únicamente con la guía, con el libro. Utiliza muchas fuentes que puedan enriquecer ese proceso. Recordemos que mientras más habilidades adquiere el estudiante de indagación, de exploración, estamos formando a un individuo con mayores y mejores capacidades y destrezas de resolución de problemas. Finalmente, utiliza adecuadamente los medios didácticos en relación a los objetivos y temas del clase. Todos y cada uno de los medios didácticos deben estar dispuestos a favor del proceso de aprendizaje. Nada, ningún recurso, ningún elemento del salón de clase puede estar sin tener ningún sentido. Todo debe obedecer al objeto de indagación, al objeto de conocimiento, a la destreza que se pretende desarrollar. Otra fase que quiero hacer especial distinción es cierre. Es como una pirámide de 3 fases. En la base incluye la elaboración de conclusiones y síntesis en relación a lo que se quiere hacer emerger desde el objetivo presentado, retomando preguntas o dudas de los alumnos. Acá es importante que nuestros estudiantes puedan de alguna u otra manera hacerse preguntas entre sí que puedan profundizar el conocimiento. Esto no es muy común, por lo tanto es importante que vayas iniciando un proceso de reeducación en los estudiantes, porque como las preguntas las haces tú, ellos no se hacen preguntas a sí mismos. Y es importante en el proceso de liderar al estudiante, de empoderar al estudiante, que él mismo pueda redactar las preguntas a lo largo de la clase y luego al final da un espacio para que haya una especie de lluvia de ideas, de preguntas que van a ser respondidas primero bajo la base del nivel de conocimiento y aprendizaje de los estudiantes y luego tú como docente experto las refuerzas. Realiza un cierre de lo trabajado en clase retomando aspectos y objetivos. Entonces, si tú mencionaste al principio de la clase qué objetivos o qué competencias iban a lograr, que los estudiantes no se vayan del salón sin que tú les hayas hecho una referencia de en qué medida se logró el objetivo. Los objetivos no se pueden medir únicamente en el proceso de evaluación formal, sino que tú a través de tu ligera o profunda, depende de tus habilidades, procesos de observación y descripción de la dinámica educativa, tendrás la capacidad de percibir el nivel de logro de esos objetivos. Los estudiantes deben saber hacia dónde fueron, pero también en qué medida lograron la meta. Y finalmente, recordemos la parte actitudinal. Revisa los valores y emociones experimentadas durante el aprendizaje. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo ellos pueden valorar, estimar la importancia y los logros de ese proceso de aprendizaje? Acá entonces estamos hablando de un proceso de cierre completo. Para esto es importante que dediques al menos los últimos 10 minutos de la clase. Algunos docentes ni siquiera hacen este cierre y por lo tanto los estudiantes pierden el sentido y la capacidad de anclar los conocimientos. Algunos docentes dejan el cierre solamente para asignar las clases que vienen. Pero claro, estos docentes no están en el paradigma del 2000. Estos docentes no son mediadores, son constructores o son explicadores o son experimentadores. Nuestra frase célebre del módulo 1 del doctor Paulo Freire, pedagogo y didacta social de Brasil, excelente autor, uno de los máximos exponentes de la pedagogía latino e iberoamericana. Él nos plantea la siguiente frase: la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Si tú y yo aplicamos una didáctica positiva, centrada o basada en aprendizaje significativo y colaborativo, estaremos entonces contribuyendo realmente con el proceso de cambio y transformación de estos ciudadanos que mañana cambiarán el mundo. Estoy seguro que como docente siempre estarás atento y presto a involucrarte y a comprometerte con esta gran misión, el de formar a ciudadanos integrales, capaces de poder generar pensamiento crítico
productivo, ecológico y proactivo. Para finalizar, quiero que consideres en esta lista que va a salir la estrategia o el grupo de estrategias que estás empleando en el salón de clase. Portafolios, trabajo de campo, mapa mental, mapa conceptual, investigaciones, debate, ejercicios demostrativos, diálogos, informes, pruebas de desarrollo, producciones y o expresiones artísticas. Además de estas, existen muchas otras, pero quiero traerte esto para que a manera didáctica tú puedas entonces para el próximo módulo trabajar las estrategias docentes de enseñanza. En este grupo hay estrategias mixtas que funcionan tanto para la enseñanza como para el aprendizaje. Para efecto didáctico de este taller, yo voy a hacer una división clasificándola gracias a la mayor intencionalidad posible. Entonces, en el próximo módulo, te invito a continuar con nosotros, que en el próximo módulo vamos a trabajar las estrategias de enseñanza y de acá de esta lista vamos a tomar algunas que son propias para potenciar el aprendizaje significativo en el salón de clase. Estoy seguro, completamente seguro, que tendrás la oportunidad de profundizar, de tomar herramientas y elementos para tu proceso de aprendizaje y de enseñanza. Gran parte de este protocolo ha sido sustentado en diferentes investigaciones documentales, de la mano de Tobón, de la mano de Pimienta, de la mano de muchos autores que de alguna u otra manera han venido contribuyendo con la didáctica del siglo XXI. Por su atención en todos los idiomas y todos los colores, muchísimas gracias. Nos vemos en nuestro segundo módulo. Te espero. Reinaldo Mesa, a tus servicios.